Les decía que quiero proponerles analizar el tema de los comedores, de la denuncia a los comedores, de las auditorías que se están haciendo, de las respuestas de los sectores que están necesitando, a ver si lo podemos analizar por partes, para finalizar en esto, que estoy convencido que detrás de esta medida del gobierno, como de tantas otras, hay un profundo odio, un profundo desprecio hacia los más humildes, hacia los más pobres. Lo primero que quiero hacer es tratar de contextualizar cómo empezó esta lógica de investigar a cada uno de los comedores. Hace por lo menos unos 15, 20 días atrás, días más, días menos, Juan Grabois presentó una denuncia a la justicia donde le pedía a la justicia que le pregunte a la ministra de Capital Humano, a Petovelo, que le pregunte dónde está la plata que debe ir a los comedores, dónde están los alimentos que deben ir a los comedores. Esa fue la primera denuncia que hace Juan Grabois. Ante esta denuncia, la respuesta del gobierno no es más que una resultante que muchas veces se ha escuchado, ¿no? No es mejor defensa que un buen ataque. Entonces, básicamente la respuesta que dio Petovelo a la justicia en un plazo de 10 días que le había dado fue decirle, miren, nosotros fuimos a buscar los comedores que dicen que existen y encontramos que más de la mitad de ellos o la mitad de ellos no existen. Y además vimos esta irregularidad y esta irregularidad. Esa respuesta de Petovelo a la justicia por la denuncia de Grabois terminó siendo la denuncia, el mismo texto casi, que Petovelo presenta ante la justicia para entonces victimizar aún más a las víctimas, cargarle algo más sobre sus espaldas como si el hambre no fuese suficiente. Entonces, el primer contexto que quiero dejar en limpio es que esta lógica que hoy estamos viendo y que algunos medios reproducen con muy mala intención, no es más que una respuesta política a lo que fue una denuncia judicial de Juan Grabois. Entonces, este es el primer contexto, entenderlo desde ese lugar. ¿Por qué? Porque es contradictorio encontrar un gobierno que te dice que el Estado es una asociación criminal que quiere que el Estado se desintegre y desaparezca y que al mismo tiempo te sostenga un discurso y que quiere ver qué se hace con cada uno de los recursos del Estado. Pero sabemos que lo que debemos tener en claro es cuál es el objetivo. Porque, a ver, segundo punto, yo estoy convencido que cuando el Estado da recursos económicos, recursos instrumentales, el recurso que sea, a los distintos estamentos de la sociedad, por el motivo que sea, pero insisto, en los distintos estamentos de la sociedad, el Estado debe de auditar que aquello que dio, que al fin y al cabo aquello que dimos todos como sociedad, haya llegado y haya cumplido el fin último, el objetivo que tenía. Entonces yo no estoy en contra de cualquier auditoría. Hagan todas las auditorías que quieran. El problema es que en este país estamos acostumbrados, y más con este gobierno, de auditar permanentemente a los pobres. Y parece que nadie quiere auditar nunca a los ricos. Porque, insisto, quedó claro, estoy de acuerdo que auditen y que auditen todo lo que tengan ganas. Mientras tanto, den de comer. Mientras tanto, den alimentos. Pero además, algún día alguien va a auditar a las grandes empresas de la Argentina, a los que estuvieron hace 48 horas, o ayer creo que fue, aplaudiendo al presidente de la Nación en ese encuentro que hicieron en un hotel lujoso y se comieron unos ricos canapés, que yo también me hubiese comido, no tengo problema con eso. Pero digo que los aplaudían cuando Milei decía las barbaridades que decían. Esos empresarios que fugan dinero, muchos de ellos, que no pagan lo que deben pagar, que tienen a veces trabajadores en la marginalidad, ¿alguien los audita? No, no los audita, porque en este país la riqueza no se audita. De hecho, en la ley Bases hay un artículo que les permite que vengan a blanquear capital. O sea, los dólares que se llevaron afuera y que se los llevaron a espaldas de los argentinos y argentinas, a espaldas del Estado, ellos lo pueden traer. Y lo pueden traer sin ninguna penalidad, sin ninguna culpa y sin ningún cargo. Pero la lupa, ¿dónde está? Vamos a los barrios. Vamos a los barrios más profundos, donde hoy la están pasando muy mal, a ver qué tan pobres son. A ver cuánta es la necesidad. Ahora bien, esta lógica demuestra que hay una clara intencionalidad política. Porque, entre otras cosas, nadie quiere que existan comedores en la Argentina.
Pero todos entendemos que los comedores son los emergentes de una realidad social que hay que transformar. Y la manera de transformar esa realidad social, entre otras cosas, tiene que ver con distribuir la riqueza, no redistribuir, porque para redistribuirla primero hay que distribuirla. Y en todo caso después volver a hacerlo. Y esta es la lógica. Porque a todos los argentinos y argentinas parece que mayoritariamente nos es mucho más fácil mirar a un hombre o una mujer que se para en la fila de un comedor a ver si puede tener un plato de comida caliente y decirle, che, a ver, ¿vos sos pobre? ¿Sos pobre vos? A ver, ¿tu hijo? ¿Vos sos de un movimiento social? A ver, ¿por qué vas a la marcha? A ver, ¿en qué barrio vivís? A ver, ¿qué referente político hay? Pero después, cuando aparece, qué sé yo, Ernequian, cuando aparece Brogo Bogatel, cuando aparece, qué sé yo, con ellos no. A ellos nadie les pregunta nada. Si este país casi que le agarra un infarto social cuando se quisieron cobrar y se cobró el aporte a las grandes fortunas, el proyecto de Máximo Kirchner y de Carlos Heller, uy, casi que enloquecieron. Pero para peor, la estigmatización se profundiza cuando algunos medios salen con sus cámaras y una listita que evidentemente les da petovelo y van a ver si hay o no hay un lugar, un comedor en una casa determinada, en una dirección determinada. Y parece que eso le da cierta tranquilidad, qué sé yo, a un sector de la clase media, para reafirmar su discurso. Miren, seguramente, yo no tengo cómo probarlo, pero seguramente debe haber irregularidades en los comedores, en los movimientos sociales, como hay irregularidades en todo modelo culturalmente capitalista. ¿Lo estoy justificando? No, no lo estoy justificando. Lo que digo es que no me pidan que me rasgue las vestiduras si un comedor funcionaba hasta ayer y ahora no funciona, o si hay un circuito de una economía popular que no entienden, un circuito de cooperativas que está por fuera de las lógicas de mercado que piensa este gobierno, y que automáticamente yo crea que el problema de la Argentina está ahí. De verdad, con todo respeto, no me jodan, no nos jodan. Auditen todo lo que quieran, pero no nos quieran hacer creer a los argentinos que una posible redireccionamiento hacia otro lugar de que debía ir un comedor es lo que hace que hoy la Argentina esté endeudada como está, que tenga la desigualdad que tiene. Vos le podés criticar todo lo que quieras al líder de un movimiento social, y yo lo he hecho en más de una oportunidad, pero no me hagan creer que ese es el problema de la Argentina. Y por favor, sobre todo a los sectores de la clase media que les encanta consumir lo que le dicen en la tapa de los diarios, repetir, y entonces llega a su casa, se sienta, no tiene mucho para comer, vive ajustado, mañana le va a aumentar el subte, no sabe si lo va a pagar, pero dice, mirá estos negros de mierda cómo se quedan con la guita del Estado. Le encanta decir eso. Ya con eso se va a dormir tranquilo. Ese es un problema cultural importante que tenemos. Y este tipo de medidas las profundiza. Ahora bien, yo quiero detenerme en esto de la porofobia porque tiene un objetivo político muy importante, que es, cuando vos te metés con los comedores, que insisto, auditen, auditen todo lo que quieran, todo lo que quieran. Pero yo les propongo que hagamos uno y uno. ¿Qué sé yo? Auditamos a Clarín, auditamos a Mañeto, y auditamos el comedor, qué sé yo, los pibes del pueblo. No sé. Pero cuando ellos se meten con los comedores, se meten porque tienen un profundo desprecio por las clases populares. Y porque además saben que se meten con una construcción territorial. Porque sí, hay muchos comedores que pertenecen a movimientos sociales, que tienen una identidad política definida. ¿Y cuál es el problema? O si sos pobre y tenés necesidades, no podés hablar de política, no podés creer en un gobierno que ya no está, ¿no? ¿O qué? ¿Qué pretenden? ¿Que sean muertos en vida? Pero son aporofóbicos. Quiero que recuerden al Javier Milei de antes de las elecciones, de antes de ser elegido presidente, cuando hablaba del derecho, sí, se van a acordar, del derecho a morirse de hambre. Vos tenés que elegir entre no comer y ser explotado durante 18 horas, o 14 horas, o 10 horas, yo elegiría ser explotado. Pero esa no es mi voluntad. No, bueno, ¿cómo que no? Y también podés elegir que morirte si querés morirte. Y claro. No. Digo, con el respecto a la investidura presidencial, ¿qué ser humano con dos dedos de frente? No lo trato de insano al presidente, ¿eh? No, porque eso lo hace inimputable. Prefiero considerarlo bien equilibrado y sano.
¿Qué persona con 2 dedos de frente puede creer que alguien, salvo aquel que quiera realmente terminar con su vida, que por suerte son los menos en nuestra humanidad, quién puede creer que alguien quiere ejercer un derecho a morirse de hambre? De verdad. Mira, puede ser de derecha y de izquierda, lo que no puede ser es imbécil. ¿Alguien puede creer que alguien decide ser pobre? De verdad que Petovelo puede creer que hay padres que están orgullosos y hay madres que están orgullosas de ir con sus hijos a las 7:30 de la tarde con el frío en plena provincia de Buenos Aires o en el norte, en el sur argentino, a hacer la cola en un comedor por un plato de sopa. ¿Alguien puede creer que se elige eso en la vida? Solamente pueden creerlos aquellos que tienen una profunda ignorancia emocional, una profunda ignorancia también en lo que tiene que ver con el intelecto. Bajo esta lógica del odio a los pobres, es que ellos han construido un discurso que se puede sostener si existe una sociedad que se apropia de ese discurso porque todavía no le tocó ser pobre. Yo, gracias a Dios, en mi vida nunca he vivido en la pobreza, pero he trabajado y he militado muchísimo desde joven, con chicos en situación de calle, en barrios populares. Entonces, vayan y quédense unos días. Quédense unos días. No como esa señora que alguna vez le dijo al Lautaro Mailín, le dijo en una entrevista, le dijo, ay, yo una vez vi un pobre. Si en este país vos no ves un pobre, es porque no sé qué estás mirando. Porque el 50% de nuestra población es pobre. Y no es pobre por casualidad, es pobre como consecuencias de políticas devastadoras que llevó adelante Macri, de políticas de medio pelo que llevó adelante el gobierno de Alberto Fernández y de políticas de vaciamiento del Estado de este gobierno. Este gobierno ataca a los sectores populares porque los sectores populares no los entiende productivos, no los concibe como parte de la maquinaria que puede producir para concentrar el capital y el mercado. Por eso los desprecia y porque están convencidos que son pobres porque quieren. Frases de las más espantosas que he escuchado en mi vida. Nadie es pobre porque quiere. Nadie decide levantarse entre el medio del barro sin poder llevar los pibes a la escuela porque quiere. Tenemos que luchar contra eso, porque las medidas de un gobierno se van. Pero si no hay una sociedad que ponga un límite ante eso, y estamos en problemas. Y estamos en problemas. Insisto, esta sociedad, saben que no generalizo, pero lo repito por las dudas, gran parte, para ser más prolijos, de esta sociedad estaba más indignado porque a los pobres les cobren impuestos. Estamos haciendo una ley base, se va a discutir en el Senado, una ley base que les permite a las empresas extranjeras quedarse con nuestros recursos y no pagar un solo impuesto, y nos quieren hacer creer que el problema es el comedor donde está el padre Paco. Pero, ¿de verdad? ¿En serio? ¿En serio que pretenden que nosotros pasemos por al lado del dueño de Arco, le digamos qué tal señor, cómo le va, gracias por todo, y veamos un chico que pide monedas en la calle y le digamos por culpa tuya el país está como está? ¿En serio que pretenden eso? De verdad que es incomprensible, pero solo el odio te puede hacer tan irracional. Solo el desprecio por aquel al que no ves parecido te puede hacer tan irracional. Pero más temprano que tarde, esas porciones del pueblo se organizan. Más temprano que tarde, esas porciones del pueblo saltan la tranquera. Más temprano que tarde, esas porciones del pueblo exigen los derechos que le pertenecen. Y en ese momento, ahí se daban cuenta que existían. Ya lo dije más de una vez, Petovelo debió renunciar al día 2 de haber asumido. No lo hizo. Tuvo lágrimas de cocodrilo cuando decía que la culpa de que no tenía recursos era de Pose y era de Caputo. Bueno, parece que se le pasó la angustia. Pero en los barrios la angustia sigue. Y lo peor de todo es que una sociedad que le exige siempre respuestas a las víctimas y no tiene el coraje de hacerle una sola pregunta a los victimarios, es una sociedad muy pobre, pero ya no de cuestiones materiales. Es muy pobre en términos de lo humano. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Sin Lugar para los Débiles.